Ser podcast. Con las víctimas he estado desde el primer minuto y el gobierno ha estado dando siempre toda la información que se le ha solicitado. Para Camps el tema del metro fue un asunto molesto, casi que diría hasta radiactivo. A los políticos no les interesaba que nada enturbiara la imagen del triunfo, ¿no?, que se había conseguido que el Papa viniera a Valencia. Comença el compte arrere a València, on els gegants i banderes anuncien la visita del Papa Benet XVI. Fue bastante eclipsada, no solo por la versión oficial, sino también por el otro acontecimiento que venía marcando mucho la actualidad, que era la visita del Papa, que creo recordar que era unos días después. Es una línea por la que pasan 1.167 vehículos todos los días. Por lo tanto, entendemos que tiene todas las medidas de seguridad y lo que ha habido es un exceso de velocidad en un punto determinado. Se abrieron las ventanas como persianas, al roce de la pared cuando descarrila, se abren las ventanas y ahí ya algunos de los pasajeros quedaron succionados. Lo que no debería de pasar nunca es que a ese dolor, que es algo, no sé, pues que afecta a unos ciudadanos de a pie de una forma muy fortuita, se les haga pasar por el dolor de tener que emprender una lucha, de intentar aclarar las causas. La curva de Jesús. 20 años del accidente de metro de Valencia. Episodio 1. Silencio. El 27 de enero de 2020, la justicia condenó a 22 meses de cárcel a 4 exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por el grave accidente de metro del 3 de julio de 2006 en Valencia, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. La sentencia señala que cada uno de ellos conocía las deficiencias de seguridad en el tramo subterráneo de la línea 1 de metro y que omitieron su obligación de implementar medidas de seguridad para neutralizar los riesgos. Más allá de un grupo de personas, creo que es el triunfo de la sociedad. Teníamos todo en contra, hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla. Es el triunfo ciudadano porque se ha conseguido que si se lucha, si se intenta, sí que se puede. Que los responsables de no poner medidas de seguridad reconozcan esta responsabilidad y penalmente conste para siempre, creo que puede venir muy bien para próximos accidentes o para situaciones similares. Era necesario que no se cerrara con impunidad. Esto es lo que dijeron los familiares de las víctimas a la salida de los juzgados después de 14 años luchando para que se hiciera justicia. A lo largo de este podcast les vamos a contar cómo un grupo de personas anónimas se enfrentaron solas al poder político, judicial y mediático para demostrar que el accidente en el que murieron sus familiares no fue ni imprevisible ni inevitable. Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 2 en punto de la tarde, la 1 en punto en Canarias. Hora 14. La actualidad de la mañana en la Cadena Ser. Dirige José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. Noticia de última hora en Valencia. Un accidente en el metro en la estación de la calle Jesús, en pleno centro de la ciudad. Parece que hay varias personas atrapadas en su interior. Juan Magalaner, buenas tardes. Muy buenas tardes. Son 150 las personas evacuadas de la estación de la calle Jesús. Justo antes de llegar a ella, en una zona de curva, un convoy ha volcado y se desconoce a esta hora cuánta gente puede haber en su interior. Aquel 3 de julio de hace 20 años era lunes. Hacía calor. Acababa de empezar el verano y quedaban solo 5 días para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Pasaban 2 minutos de la 1 de la tarde cuando el primero de los 2 vagones de aquel metro descarriló y volcó dentro del túnel que unía las estaciones de Plaza de España y Jesús. Pues mira, recuerdo que estaba aquí precisamente, estaba hablando con una persona y recuerdo que salió un humo negro de repente de la boca del metro. Empezó a salir gente así como manchada de hollín. Llegó una chica, yo tenía el teléfono aquí, toda llena de humo, de
de lodo, de lo que habían, claro, todo eso, y estaba llamando, que yo dije, hostia, tío, y llamó y se fue. A los 10 minutos empezó a cortarse la calle, por aquí, por allá, o sea, vino la Nacional. Al acercarse aquí a Valencia, pues había un caos. Muy caótico porque estaba todo normal, de repente se empezó a parar el tráfico porque dijeron, ha habido un accidente, tal, como una explosión. Yo creo que cuando, no sé, con cualquier catástrofe de esta se toca, pues la vives como un poco como una pesadilla, como si no te estuviera pasando a ti, porque, bueno, pues dices de todo el mundo, le podía haber pasado a cualquiera, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero es ojalá no esté entre las víctimas mortales, ¿no? Y, o sea, los primeros días es una pesadilla en la que vas pues intentando procesar que te está pasando eso, que es horrible, que no quieres que te pase y que... Y eso, y pues... Beatriz Garrote perdió a su hermana en el accidente de metro. Durante años presidió la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Unos familiares se fueron a hospitales, otros nos fuimos donde estaban tomando muestras de ADN para reconocer los cadáveres. Y lo vas haciendo todo un poco que no te lo crees todavía lo que te está pasando y con un aturdimiento, no sé, es verdaderamente una pesadilla. El gobierno de la Generalitat, encabezado por el PP de Francisco Camps, solo tardó 24 horas en establecer una versión oficial del accidente del metro y de la que no se movió nunca. La velocidad era la única razón y el maquinista, que falleció en el acto, el único responsable de esas 43 muertes. Es una línea por la que pasan 1.167 vehículos todos los días y en la que en ese punto nunca se ha producido nada que sepamos, absolutamente nada. No hay ningún problema de ningún tipo. Tiene un sistema FAB, que es el sistema que tienen los trenes de cercanías de Renfe, parecidos al funcionamiento que tiene este. Por lo tanto, entendemos que tiene todas las medidas de seguridad y lo que ha habido es un exceso de velocidad en un punto determinado. La línea 1 es segura. Fue el diagnóstico del consejero valenciano de Infraestructuras, José Ramón García Antón, solo un día después del accidente. Horas antes de esta rueda de prensa, a primera hora del día 4, el consejero le dijo a un alto cargo de Ferrocarrils la frase que definió la estrategia política del PP: aquí no pasará nada si nadie pierde los nervios. Laura Ballester es la periodista del Levante que lo desveló y autora del libro Luchando contra el olvido. De ese pasaje yo me entero mucho tiempo después. Me lo cuenta un trabajador que conservaba ese recuerdo y me lo cuenta con mucho miedo aún, cuando en el momento en que me lo contó, y que oyó esa conversación entre José Ramón García Antón y Vicente Contreras, que entonces era una especie de gerente adjunto, director adjunto. Él había sido gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y era junto a la dirección de la gerente de entonces, Marisa Gracia. El trabajador escucha cómo José Ramón García Antón le decía a Vicente Contreras precisamente esa frase, que si no nos ponemos nerviosos aquí no va a pasar nada, en el sentido de, bueno, pues ha habido un accidente, hay muchas vidas, se han perdido, vamos a mantener la mente fría y a intentar, pues bueno, escurrir el bulto, ¿no? Que es lo que se intentó desde un principio con un mantra que se repitió machaconamente hasta que no hubo una sentencia en enero de 2020. Ese mantra, que además en los medios, incluso en los medios de comunicación públicos, se insistió desde el inicio, y era que el accidente era inevitable e imprevisible, y el epígrafe era que la culpa era del maquinista por haber ido al doble de la velocidad permitida en una curva. 5 días después del accidente, el Papa aterrizaba en Valencia y nada debía empañar la primera visita de Benedicto XVI a España. El Señor esté con vosotros.
La visita del Papa lo que explica son las prisas que hubo para intentar pasar página y poder llegar a la visita de Benedicto XVI pues con la mayor parte de las cuestiones resueltas. Joan Ribó es exalcalde de Valencia y era el portavoz de Esquerra Unida en Les Corts en el momento del accidente, en 2006. Estaba la visita del Papa al cabo de unos días y había que terminar rápidamente con este accidente, dejar que pasara lo antes posible y disimularlo a nivel comunicacional de la mejor manera posible. En los días siguientes al accidente todo fue muy rápido. El gobierno valenciano estableció la versión oficial que culpaba al maquinista. El funeral de Estado se ofició solo 24 horas después, cuando el balance de víctimas ni siquiera era el definitivo. La Generalitat también gestionó rápidamente las indemnizaciones para los familiares y heridos, unas indemnizaciones que en un primer momento incluían una cláusula maligna. Quien aceptara el dinero renunciaba a la vía judicial, una trampa que desapareció después del bochorno generado. Pues enseguida sí tuvieron mucho interés en dar las indemnizaciones para cerrar y tapar el accidente y pasar a otra cosa. Hay gente que piensa que con dinero todo se soluciona, se pagan las indemnizaciones y a otra cosa. Las indemnizaciones tuvieron un primer intento en el que los familiares si firmaban renunciaban a emprender acciones legales. Esa cláusula enseguida, ante las protestas evidentes la quitaron. El PP quiso enterrar el asunto rápidamente con una comisión de investigación en Les Corts que se constituyó 24 días después del accidente. Los grupos parlamentarios solo tuvieron una semana para proponer comparecientes y preparar la documentación. Joan Ribó era en ese momento portavoz de Esquerra Unida. El paso por la comisión de investigación, por supuesto, fue un elemento no solo importante, su rapidez, sino vergonzoso, porque no se nos permitió en absoluto que vinieran las personas que pensábamos que era imprescindible que vinieran a testificar. En esa comisión solo hubo 4 días para comparecencias y en menos de una semana las conclusiones ya estaban redactadas y listas para ser aprobadas por la mayoría absoluta del PP. Se tenía que acabar rápidamente, se tenía que acabar con unos objetivos determinados. El responsable era el pobre conductor. En ningún momento se planteaba que hubiera un problema de falta de medios para garantizar que en aquella famosa curva no se pudiera ir a más de una velocidad determinada. Yo recuerdo perfectamente cómo solicitamos que un ingeniero, concretamente un ingeniero de transportes, viniera a testificar porque había escrito un artículo en El País donde explicaba que en París había habido un accidente similar y se había arreglado rapidísimamente, se había poniendo concretamente una baliza que impedía que los trenes funcionaran a más de una velocidad, no sé si era 40 o 50 por hora, pero en ningún momento se nos permitió que esta persona pudiera concurrir y en ningún momento se permitió que ningún técnico que no diera la versión oficial pudiera hacer sus declaraciones concretamente en las Cortes. En la comisión de investigación comparecieron 32 personas, la gran mayoría a propuesta del PP. Sus respuestas coincidían con la tesis del gobierno valenciano. La línea 1 era segura. La línea 1 podemos decir sin ningún tipo de duda que es una línea segura. La línea es segura. Yo entiendo que la línea 1 de Metro Valencia es segura. Entiendo que no hay ningún sistema que hubiera evitado el accidente al 100%. En una palabra, señorías, la línea 1 es segura. La línea 1 es una línea segura. Al menos 18 de los comparecientes fueron aleccionados por Ferrocarrils de la Generalitat. La consultora privada H.M. Sanchis preparó sus testimonios con el objetivo de trasladar una versión única y sin fisuras que no dejara en evidencia ni a la empresa pública de transporte ni al gobierno de Camps. Esas comparecencias se prepararon en 2 reuniones, la misma semana en la que empezó la comisión, y se celebraron en el despacho de Marisa Gracia, la entonces gerente de Ferrocarrils. El documento que había preparado H.M. Sanchis se resume en una frase como mínimo inquietante que decía a los técnicos que le pregunten lo que le pregunten, usted lo que tiene que responder es que el accidente se debió a un exceso de velocidad y que el accidente era imprevisible. Otra vez volvemos a ese mantra que se intentó imponer como verdad absoluta sin posibilidad de indagar en más
en más detalles. Esta noticia la desveló el periódico El Mundo 6 años después, en 2012, y confirmó las sospechas de Joan Ribó y del resto de la oposición en les Corts. Cuando recibí aquella noticia entendí por qué todos los técnicos que eran preguntados, todos decían aproximadamente lo mismo, no con las mismas palabras, pero sí con palabras similares o con el mismo contenido. Estaba claro lo que pasó. De alguna manera nosotros suponíamos que era prácticamente imposible que tantos técnicos como los que concurrieron unos cuantos, pudieran venir a decir aproximadamente lo mismo. Estaba claro, habían estado aleccionados previamente y aquello fue lo que nos lo demostró. Ante la falta de explicaciones, de responsabilidades políticas y de apoyo institucional, las familias de las víctimas del metro deciden crear una asociación para exigir respuestas. La asociación estaba creada para exigir esa respuesta, exigir responsabilidad tanto desde los políticos como desde la empresa, desde los técnicos. Eso fue lo que siempre nos guió. Si las primeras semanas, que sí que son determinantes, la respuesta se hubiese producido con una mínima transparencia, yo creo que ninguna asociación se crea para resolver nada. No, porque es muy doloroso que en ese momento en el que estás con un proceso de duelo tan fuerte, no sé, que está roto por dentro, emprender un vía, o sea, un vía crucis de ir reclamando respuestas a una administración o a un gobierno que por otra parte hace oídos sordos, pues es muy doloroso, es un proceso que te desgasta enormemente en un momento en el que tú no tienes fuerzas para nada. Entonces, eso es muy importante. O sea, nosotros nos vimos de alguna forma obligados en un momento dado en el que no teníamos muchas fuerzas, pues a sacarlas de donde no teníamos y emprender esa lucha. Fue desde mediados, finales de septiembre, cuando empezamos a ponernos en contacto, de forma espontánea. Sí. Y a partir de ahí es cuando pues, entre nosotros nos tomamos los contactos y bueno, pues es como dice Enrique, cuando realmente ahí pues, nos conocimos y surgió un poco la idea de asociarnos, de crear una asociación o decir, bueno, es que no nos podemos conformar con que la responsabilidad es del conductor, o sea, no te puedes quedar en el último eslabón, ¿no?, de la cadena de responsabilidades, y el que toma las decisiones de implantar las medidas de seguridad o de mejorar el mantenimiento o hacer una revisión siempre son los directivos, ¿no? Entonces pensábamos que había que ir subiendo en ese escalón de responsabilidades hasta llegar a los verdaderos directivos. Las víctimas empiezan a organizarse, pero el gobierno de la Generalitat prefiere pasar página. Francisco Camps esquivaba a la prensa, no hablaba del metro, no quería que nada le salpicara en un momento en el que Valencia intentaba mostrarse al mundo con grandes eventos. Además de la visita del Papa, pronto llegarían la Copa América de Vela y la Fórmula 1. Julián Jiménez es el director de contenidos de Radio Valencia. Es el año, el 2006, en el que empieza a gestarse, por ejemplo, la celebración futura de la Fórmula 1. Es el año también de las prerregatas de la Copa América y del estreno de la nueva infraestructura de la Marina del Puerto. Es el año 2006, el de la construcción del Ágora, el último edificio de Santiago Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Se diseñó ese edificio como una gran plaza pública cubierta que iba a estar acabada para entregar el trofeo de la Copa América, pero no llegó nunca a tiempo. Se acabaría más de una década después. Son los años del gasto expansivo en la administración, son los años, como decimos, de los grandes proyectos, de la promoción internacional. Se construyó en la administración del Partido Popular un relato, el de un territorio moderno capaz de acoger grandes citas, para contraponerlo con la comunidad gris de los años 90 que tanto criticaba por aquel entonces el Partido Popular. Camps evitó a los familiares desde el primer día. El enlace con ellos recayó en su consejero de Agricultura, Juan Cotino, un hombre de la máxima confianza del presidente que actuaba fuera de la agenda oficial, en la sombra. Llevaban
todas las familias muy estudiadas, los miembros que estaban en el paro, si estaban estudiando, si tenían trabajo, si no, las posibles necesidades que pudieran tener. Entonces él pues ofreció. Él no te dice te ofrezco esto a cambio del otro, él te hace un ofrecimiento, te va preguntando y luego pues te dice, pero bueno, tenéis intención de asociaros, si vais a presentaros en la instrucción judicial. En la democracia en la que nosotros creíamos que vivíamos, entendíamos que las respuestas debían de ser pues colectivas. Sentarnos a todas las víctimas y darnos unas explicaciones, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Sin embargo, ves una respuesta que es más, pues que te recuerda a otros tiempos donde estaba el nodo en este país, en el que va el cacique de turno, te hace un tratamiento en el que tú casi tienes que agradecer ese tratamiento humano que te están dando, esa ayuda que te brindan. No, mira, es que si merezco una ayuda me la das y si no, y no me corresponde no me la das. La periodista Laura Ballester cuenta el caso concreto de una de estas visitas de Juan Cotino. Y en el caso concreto de un matrimonio que habían perdido a una hija, me contaron que Cotino, pues bueno, les vino a decir que aceptaran la ayuda que les daban y tal, porque, y bueno, que si esa aceptación de ayuda también iba acompañada de no iniciar acciones legales o acciones penales o no secundar la vía penal, pues que todo les iría mejor. Y pues bueno, uno de los hijos de la familia quería ser policía, también lo sabían, y bueno, pues que ese hijo que quería ser policía se podía encontrar todas las facilidades o todas las complicaciones. Así se fraguó la estrategia del silencio del PP valenciano, con el desprecio a las víctimas e ignorando a las familias, que empezaron a concentrarse los días 3 de cada mes para exigir responsabilidades y un trato digno. El descarrilamiento de un convoy de la línea 1 de Metro Valencia acabó la vida de 43 personas y dejó 47 heridos. Desde entonces, sus familiares no han dejado de concentrarse el día 3 de cada mes en la Plaza de la Virgen de Valencia. En enero de 2007, 6 meses después del accidente, la recién creada asociación solicitó por carta una reunión con Camps, que se negó, hasta que de forma inesperada, al margen de su agenda pública, recibió en el Palau de la Generalitat a Enric Chulio, que entonces era el presidente de las familias. Él no sabía que iba a ver a Camps ese día. Nadie le avisó. Yo le llamo una encerrona. Nosotros lo que queríamos era reunión cara a cara con respuestas. Correcto. Y resulta que en febrero sí que nos ofrecen una reunión, pero con el vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos. Entonces pues fuimos una comisión de la asociación, fuimos una representación de la asociación y estuvimos reunidos con Víctor Campos. Días después me llamaron a mí y entonces pues acudí a Palacio y ahí probablemente ese fue mi error. No. Pero bueno, sí, porque no... Se arrepiente mucho de verse luego en esa encerrona, pero porque yo cualquiera. Conocía el caso de los casos que hemos estado comentando, de las reuniones que había tenido Cotino con otros afectados, y yo pensé, pues mira, me va a hacer lo mismo o algo parecido, y digo, bueno, pues... y entonces allí me encontré por sorpresa con que estaba Francisco Camps, y entonces... yo no lo considero realmente una recepción, no lo considero ni siquiera una reunión. Eso fue, pues no sé, una acción, sí, me llevó de guía turística. En realidad no me dijo nada nuevo. Repitió básicamente el mismo discurso, o todo lo que dijo fueron frases que ya nos había dicho Víctor Campos en la reunión. Entonces, no sé, en realidad no hubo ningún avance, no hubo absolutamente nada más que eso, una constatación de decir, bueno, estamos aquí predicando en el desierto o hablando con una pared. En mayo de 2007, poco antes del primer aniversario del accidente, se celebraron las elecciones autonómicas y municipales. 2 meses antes, en marzo, la jueza instructora archivó por primera vez la causa. Ellos afrontaron esas elecciones, yo creo que preocupados. Y de hecho estaban tan preocupados que recurrieron a la trama Gürtel para financiar la campaña electoral de 2007 de una manera totalmente opaca y brutal, por la que después fueron condenados los principales responsables del Partido Popular
de la Comunitat Valenciana y en la que triplicaron el presupuesto electoral que pagaron empresarios bajo mano de la Comunitat Valenciana. ¿Por qué hicieron eso? Pues en parte porque estaban realmente preocupados de cómo podía afectar a su mayoría absoluta, tanto en el PP a nivel autonómico como en el PP de la ciudad de Valencia, donde Rita Barberá y el equipo de Rita Barberá hizo lo mismo, que tenía su propia mini Gürtel y declaró haberse gastado 150.000 euros en la campaña electoral de 2007, cuando en realidad se gastó 1,5 millones de euros en la campaña electoral. Ese esfuerzo titánico demuestra lo preocupados que estaban por no perder esas elecciones. El PP revalidó su mayoría absoluta en les Corts. Rita Barberá ganó en Valencia y la actual alcaldesa de la capital, María José Català, ganó en Torrent. El PP lo tomó como una absolución en las urnas. Crec que som els millors, nosaltres els valencians. Com a president no faré una altra cosa durant tots els dies que fer que la Comunitat Valenciana siga la millor. Moltes gràcies. Francisco Camps dimitió como presidente de la Comunidad Valenciana el 28 de julio de 2011, acorralado por la trama Gürtel y el caso de los trajes. Más tarde también fue procesado por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, un caso que también terminó archivado. Ahora quiere volver a ser el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana. La curva de Jesús. 20 años del accidente de Metro de Valencia. Un podcast de Joan Jimeno en Hora 25 con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.